Episodio 256. ¿Y si nos hubiéramos equivocado? En el episodio de hoy os voy a trasladar una reflexión que me llevo preguntando o que he llegado a ella en los últimos meses y que creo que puede ser muy útil. La reflexión es acerca del enfoque general del estudio de una oposición sanitaria. Creo que nos hemos enfocado en hacerlo de una forma y desde hace, os digo, bastante tiempo, llevo cuestionándome si esa es la forma correcta. Así que hoy, en el episodio, os voy a compartir una reflexión que puede que os sea muy útil para enfocar desde el principio vuestra oposición. Así que sin más, vamos a empezar. Como os decía en la entradilla, hoy os voy a compartir una reflexión que llevo ya haciéndome un tiempo, lo que pasa que con el parón que hemos tenido estos meses del podcast, pues hasta ahora no la había podido trasladar. Me preocupa desde hace mucho tiempo la manera de estudiar de la gente, especialmente los opositores con los que yo trabajo en EC Oposiciones, que son los opositores sanitarios. Porque no me conformo con que profesionales que han logrado su titulación, ya sea un grado medio, un grado superior, una carrera universitaria, algunos de ellos también tienen másters, se han doctorado. No me conformo con que esos profesionales tengan dificultades de estudio a la hora de preparar una oposición. No me conformo con que haya tantos problemas. Y encima, uno de los objetivos que pretendo, tanto en nuestros cursos como ayudar en este podcast, es a depurar el estudio, a conseguir la mayor eficiencia del estudio. Es decir, como sobre todo me dirijo a aquellas personas que tienen que compaginar un trabajo con una oposición, especialmente me preocupa que sus horas de estudio sean horas relevantes, sean horas de memorizar conceptos que se queden durante mucho tiempo, a largo plazo, en su cabeza. Dándole vueltas a todo esto, yo me cuestionaba, porque me parece que es un ejercicio muy interesante, me cuestionaba el decir, oye, ¿y si lo estuviéramos haciendo mal? ¿Y si lo que hemos hecho durante tiempo lo hubiéramos hecho de manera equivocada? Yo sí que os puedo decir que con el tiempo considero que estudio mejor, de manera más eficiente. En gran medida se debe a que estudio temas que ya he estudiado, y esto me ha llevado a ver la preparación de las oposiciones de otra manera. Clásicamente, las oposiciones consiste en que una persona, con mucho esfuerzo y con mucho tesón, pues tiene a su disposición, adquiere, se apunta a un curso, a una academia, o le pasa a su cuñada un temario. Le pasa una cantidad abrumadora de información, una gran cantidad de información. Y lo que hace es, semana a semana, intenta aprenderse toda la información posible, intenta asimilar toda la que puede, la intenta asimilar con todas las técnicas que puede conocer en ese momento y que tiene a su mano, pero que no son el objetivo de hoy. Hoy vamos a tratar el coger toda la información de golpe. Entonces toman toda la información, utilizan la repetición, la esquematización, el preguntarse, el cuestionarse, reglas mnemotécnicas, utilizan lo que sea para intentar grabar la mayor cantidad posible de información. Hacen lo que se pueda para que no se pierdan datos, se encomiendan a altas instancias para poder acordarse de todo y vuelta a empezar. Estas reflexiones van dirigidas especialmente a profesionales sanitarios. Vuelvo a advertir con toda la humildad del mundo que esto lo mismo no puede aplicarse a otras oposiciones. Pero con el sistema que normalmente, tradicionalmente se afrontan los opositores sanitarios su estudio, tengo la sensación de intentar llenar un barreño de agua con un colador. Eso sí, un colador muy grande. Imaginaros que tenéis un barreño al lado vuestro y tenéis un río, una piscina, una gran fuente de agua, que en este caso sería vuestro temario, y entonces intentáis con todas vuestras fuerzas coger del barreño, o sea, coger con el colador, yo os digo, un colador bien grande, coger y echar. El colador, va a arrastrar gotas, pero realmente tú dices, tengo un volumen muy grande y me está llegando muy, muy, muy poco. ¿Por qué puede ser? Esta imagen me vino estudiando estos meses porque con el afán de mejorar este podcast y los cursos que impartimos de oposiciones,
llevo estudiando diversas técnicas de estudio, valga la redundancia, sabes que yo soy muy redundante a veces. En ellas se afirma que el paso de tu memoria, o sea, hacia tu memoria de largo plazo, que es donde queremos dejar los conocimientos, viene mediado por tu memoria de trabajo, que es la que vas a emplear en primera instancia en tu sesión de estudio. Esta memoria de trabajo es limitada, en cambio la memoria de largo plazo se supone que es virtualmente ilimitada. Pero cada sesión nos da para asimilar una serie de datos. Y os vuelvo a repetir que algunos expertos afirman que muchas veces el problema de los estudiantes que tienen que asimilar grandes cantidades de información es que la memoria de trabajo se ve saturada y sin querer va desechando información. Y eso hace que por muy grande que sea el colador que tú quieres utilizar, al final al barreño llegan gotas de datos. Lo que llevamos haciendo unos meses, a lo menos a lo que insisto yo, especialmente en nuestro grupo de enfermería, es lo contrario. Vamos a cambiar el colador por una cucharilla, es más pequeña, ¿vale? Es más pequeña, pero probablemente nos lleve más cantidad de líquido al barreño que el colador. Parece poco, pero probablemente con menos esfuerzo lo llenaremos más rápido. Pero esto, que todavía es muy metafórico, os lo voy a llevar a un ejemplo. Uno de los contenidos que me parecen más abrumadores en cuestión de volumen de datos es, por ejemplo, el estudio de los antibióticos para enfermería. Es largo, es complejo y está lleno de datos. Porque contamos que dentro del grupo farmacológico de los antibióticos hay un montón de familias. Cada familia puede tener, dependiendo del libro que utilices, entre 6 y 10 nombres. Además, nombres que son difíciles. Cada nombre podría dar perfectamente para una regla mnemotécnica. Además, hay que estudiarse, en algunos casos, indicaciones, pero sobre todo en enfermería le van a preguntar más por efectos secundarios, le van a preguntar por algún aspecto técnico de la administración, pero solo coger el tema de antibióticos, que tranquilamente se puede leer en una media hora, estamos hablando de que es un tema que puede contener tranquilamente entre 150 y 200 datos. En algo que lees, 200 datos técnicos en algo que lees en media hora. Creo que muchas veces con el estudio, como lo enfocamos, es de una manera totalmente plana. Es decir, tú te vas cogiendo primera familia, estudias la familia, los antibióticos, los efectos, la disponibilidad, la vida media, las vías de administración, las incompatibilidades, y tú vas familia por familia cogiendo todos los datos que puedes. ¿Qué ocurre? Que algo encima, que aunque tengas cierto manejo, es un manejo muy focalizado. Es raro encontrar un profesional de enfermería que habitualmente en su día a día maneje todos los antibióticos. Maneja algunos, dependiendo de la especialidad, pues se manejan unos más que otros. Pero en general, tú en tu día a día convives con una pequeña parte de esos fármacos. La cuestión es que es tanta la información que tengo la sensación de que en los repasos lo que van quedando son retazos. Y retazos que, como ha ido pasando por ese cuello de botella cierta información, se pierde el contexto y se pierde la estructura. Y al final, a pesar de que se repase, lógicamente si el repaso se hace bien, este efecto deletérea, este efecto de pérdida de información se va perdiendo, al final el cerebro no le encuentra ni lógica ni sentido. Y el problema es que cuando llega la segunda vuelta del temario, prácticamente tienes que volver a empezar, porque has olvidado un montón de información. ¿Por qué creo que nos hemos equivocado? Porque, como dije al principio, yo ya me hago mayor, ¿no? Pero creo que aprendo mejor. Y creo que porque algunos temas en mi cabeza ya contaban con una estructura previa. Puede que nuestro cerebro no necesite introducir en una primera vuelta de estudio los datos en bruto. Puede que lo que necesite es categorizar. Puede que lo que necesite es empezar a generar los espacios mentales, y es muy poquita información, los cuales en un futuro podremos ir llenando de más datos. Es muy similar, esta inspiración también me vino, inspiración, parece que opero aquí por influencias divinas, pero no. Esta idea me vino también viendo vídeos de expertos en mnemotecnia. De todos modos también, ya sabéis que a mí me gusta mucho
os recomiendo encarecidamente el canal de Pablo Lonelli, que es un señor mexicano que hace unos vídeos en YouTube de técnicas de estudio, de técnicas de lectura rápida, que son absolutamente maravillosos. Es un youtuber además entretenidísimo, que lo explica todo muy bien y que transmite mucha frescura y mucha energía. Bueno, pues este señor, hablando de... que es un hombre joven, pero bueno, hay que tratarle con mucho respeto, hablaba del Palacio de la Memoria. Y yo pensaba, digo, el Palacio de la Memoria parece bastante útil y es simplemente tú memorizar una estructura, que puede ser la estructura física del plano de tu casa, y luego ya con esa estructura repasada, memorizada, reutilizada, le es fácil imaginar en cada una de las estancias elementos que mnemotécnicamente le recuerden algo. Ha hecho ejercicios de cómo aprenderse leyes, de cómo aprenderse poemas, de cómo aprender lo que sea. Es una estrategia, una técnica en este caso, de mnemotecnia muy interesante, aunque yo no recomendaría aprenderse todas las oposiciones así, pero lo mismo en alguna parte sí que la recomendaría. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de adaptar esa técnica del Palacio de la Memoria al estudio de 2 vueltas de una oposición de un temario. Entonces, yo lo que propongo es que en muchos temas, más interesante que asimilar en una sesión de estudio 200 datos, lo mismo lo interesante es asimilar 40, pero llevarlos muy bien masticados, repasarlos muy a menudo, traerlos a tu memoria, evocarlos con mucha frecuencia en tus repasos. De esa manera, cuando tú llegues a una segunda vuelta, lo que haces es rellenar esos espacios. Y me explico. Nuestro cerebro, en gran medida, funciona por unas categorías abstractas que son, funciona por un concepto abstracto que son las categorías. Categorizar significa algo tan sencillo como abrir ficheros. Y nosotros guardamos la información en categorías. Esto es uno de los ejemplos, es porque tu suegra te llama por el nombre del anterior novio o novia de tu pareja, porque tu suegra tiene una categoría que son yernos nueras, ¿vale? Y en esa categoría los mete a todos. Y es normal que se confunda de nombre. Al igual que los abuelos confunden nombre de niños, o los padres confunden nombre de niños, o nosotros en mi casa, que tenemos, ahora llevamos, va a hacer un año con un perro en casa, bueno, pues a nuestra perra de vez en cuando sin querer la llamo como llamaba a la perra anterior. No a la perra, pero cuando hablo de ella como mi mujer me sale el nombre de la otra perrita que teníamos, ¿no? Nuestra cabeza va a funcionar por categorías y las categorías son más estables que los datos. Al menos es la impresión que tengo yo. La idea es que nuestro estudio, especialmente conceptos áridos, como por ejemplo los antibióticos, deberíamos, en vez de tomar todos los datos en bruto, pues tal lo que deberíamos es aprendernos en una primera vuelta, pero muy bien aprendidas, exclusivamente las familias. Y si hay que hacer una regla mnemotécnica, la hacéis, ya depende de cada persona. Si nos ayuda a hacer un esquema, si nos ayuda el estudio con iniciales, la técnica que sea, pero solo centrarnos en las categorías. De esas categorías, lógicamente, algunas de ellas va a ser fácil memorizar un nombre, un prefijo o un sufijo que las encaja todas. Entonces, ya estamos reduciendo un montón los datos. ¿Te sabes todo el tema como viene en tus apuntes? No, indudablemente no. Pero tú con las categorías ya consigues, primero, generar un espacio mental donde luego es más fácil incorporar datos. Segundo, ya generas relaciones entre conceptos que te permiten resolver más preguntas de test de las que puedas pensar en principio. Tenemos la idea de que tenemos que memorizarlo todo para responder las preguntas de test. Y las preguntas de test, en muchos aspectos, si tú quieres triunfar en una oposición sanitaria, no van a funcionar que tú te lees el enunciado y ya sabes la respuesta. Vas a tener que razonar entre los conceptos. Vas a tener que jugar con las opciones, las alternativas de respuesta. Entonces, tú conviertes ese tema de los antibióticos, en vez de en 200 datos, en 40. Pero les dedicas el mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Que estás metiendo muchos menos datos a tu memoria de trabajo y la memoria de trabajo no se va a ver saturada. Con los repasos, reforzamos esto. ¿En la segunda vuelta te vas a haber olvidado de algo? Es posible. Es posible. Ya depende del tiempo que utilices el repaso activo. Pero la realidad, desde mi humilde punto de vista, es que luego es más fácil incorporar información. Esto es una reflexión de muchas cosas que he ido aprendiendo yo.
Recuerdo la primera vez que yo me tuve que aprender unas recomendaciones de soporte vital avanzado. Tuve que memorizar y trabajar y trabajar y trabajar. Cuando salieron las nuevas recomendaciones, yo me aprendí todo en una décima parte de tiempo. Y no es porque sea más listo ni me haya vuelto superdotado por el camino, es porque ya tenía una estructura previa que no había olvidado. Por eso, lo que quiero transmitiros en el episodio de hoy es que cuando empecéis a estudiar una oposición, lo mismo en ese estudio en el que tenéis planeado o vuestra academia os plantea un estudio por vuelta. Lo mismo en la primera vuelta, no es una vuelta tan exhaustiva, tan detallada, tan perfecta de datos, sino una vuelta más general, que se centre más en las relaciones, que se centre en formar categorías, y cuando llegue la segunda vuelta es mucho más fácil incorporar datos. Reduces tu aprendizaje a muchos menos datos, pero los haces más tuyos. Luego la clave está en que, como nosotros utilizamos o hacemos en los directos, llevar esos datos ayudará a resolver preguntas. Y realmente reduciendo un montón la información, pero sabiendo cómo relacionarla, se contestan muchas más preguntas de las que pueda parecer. Pero la clave también es llevarlo a esa aplicación para test. Cuando llega la segunda vuelta, no partes de cero. Ese es el objetivo que yo os transmitiría. ¿Por qué muchos opositores, y con esto ya os voy dejando, por qué muchísimos opositores hacen un primer examen de oposiciones bueno, pero en el segundo examen, en la siguiente oposición, lo revientan y son número 1, número 2, además con unas notas bastante más separadas de las del resto? Porque ya esa segunda vez que estudian técnicamente es como una segunda vuelta, pero en la primera dejaron muchos conceptos muy bien afianzados y en la segunda vez que estudian esa oposición ya van rellenando al detalle. Pero los detalles no se cogieron el primer día del estudio, sino que se cogieron mucho después, revisitando los temarios. Entonces, lo que os propongo es ese cambio un poco de paradigma, sobre todo si estáis empezando ahora a estudiar una oposición. Intentad, tal vez lo mismo es más operativo, hacer un poco más corta esa primera vuelta, restringir datos, llevarlo a un estudio más sencillo, tal vez un poco más superficial, pero que te va a servir de fundamento para luego introducir datos más detallados, datos más puntuales en una segunda vuelta. Por eso venía esa pregunta, ¿y si nos estuviéramos equivocando? Y siempre desde el principio entramos como a matar a los temarios, y lo mismo lo que necesitamos es no entrar tanto a matar, sino desgranar, aprender lo fundamental, lo importante, resumirlo todo en la medida de lo posible, pero ese resumen llevarlo muy bien estudiado. No se trata tampoco de reducir el tamaño de los datos y reducir proporcionalmente las horas de estudio. No. Reducir el tamaño de los datos manteniendo las horas de estudio. Dicho esto, ya os digo yo, es un episodio un poco más genérico, un poco más estratégico, un poco más de contemplar todo vuestro temario durante unos meses a largo plazo y que espero que os sea muy útil. Y ya sabéis, si este episodio os ha sido útil, os ha valido para algo, pues os ruego que para que cuando ya hayáis sacado la plaza y hay otros opositores que estén buscando cómo afrontar estos periodos tan largos y tan oscuros para algunos, pues encuentren con más facilidad este contenido. Entonces, por ello os pido que si os escuchéis en Apple Podcast, una valoración de 5 estrellas y un comentario. Si lo escucháis en iVoox, un me gusta y un comentario. Si lo escucháis en donde más salíamos, en Spotify, un corazoncito. También, por supuesto, en YouTube, un me gusta y un comentario, pues lo que hacen es ayudar a que otras personas lo conozcan. Y dicho esto, me despido. El siguiente episodio de esta semana vamos a tratar una duda que me habéis mandado así de golpe la semana pasada varias personas, no la misma duda, pero muy similar, que es cómo vamos a afrontar el estudio, porque sí que he afrontado genéricamente los hábitos y demás en otros episodios, pero cómo afrontar el estudio del último mes de tu oposición cuando la llevas bien, es decir, cuando llevas mucho tiempo estudiado. Dicho esto, gracias por estar ahí, porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y de una cámara. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.